La historia de Jeffrey Dahmer no comienza con un crimen, comienza con el silencio. Un silencio incómodo, persistente, casi invisible para quienes estaban a su alrededor, pero profundo para quien lo vivía. Porque antes de convertirse en uno de los nombres más perturbadores de la historia, Dahmer fue simplemente un niño que creció en Milwaukee, en una familia que desde afuera parecía completamente normal. Su padre, Lionel, era un hombre de ciencia, metódico, racional. En cambio su madre, Joyce, vivía atrapada en su propia inestabilidad emocional. Y entre ambos había una distancia que se sentía en cada rincón de la casa. Las discusiones eran frecuentes, las tensiones constantes, pero lo más peligroso no era el conflicto, era la desconexión. Porque en medio de ese ambiente, Jeffrey creció sintiéndose invisible, no ignorado de forma evidente, sino olvidado emocionalmente, como si nadie realmente estuviera mirando. Desde muy pequeño había algo distinto en su comportamiento. No era un niño particularmente problemático, no era agresivo, no buscaba conflictos, pero tampoco buscaba conexiones. Mientras otros niños jugaban, reían o formaban amistades, Jeffrey parecía moverse en una realidad paralela. Observaba más de lo que hablaba, callaba más de lo que expresaba y poco a poco se fue aislando. No porque alguien lo obligara, sino porque parecía no encontrar su lugar. Pero lo más inquietante aún no era visible. Llegó en forma de curiosidad. Una curiosidad que en otro contexto podría haber pasado desapercibidas, pero que en él tomó un rumbo diferente. Un día, su padre le mostró algo que para él era simplemente ciencia. Le enseñó cómo tratar huesos de animales, cómo limpiarlos, cómo conservarlos. Era una actividad casi educativa, una forma de explicar anatomía. Pero para Jeffrey no fue solo una lección, fue una puerta. A partir de ese momento algo cambió. Comenzó a recolectar animales muertos. Al principio eran hallazgos casuales. Un animal en la carretera, un cuerpo en descomposición en el bosque. Pero pronto dejó de ser coincidencia y se volvió intención. Los llevaba a casa, los examinaba, los abría, no con morbo evidente, sino con una frialdad inquietante. Quería entender, quería ver qué había dentro, cómo funcionaban, cómo se descomponían. Era una fascinación silenciosa, metódica, desconectada de cualquier emoción visible. Y ese es el punto donde la historia comienza a volverse incómoda, porque no era solo curiosidad, era control. Era dominio sobre algo que no podía resistirse, algo que no podía irse, algo que no podía abandonarlo. Esa idea se quedó con él para siempre. Y de repente creció. Durante su adolescencia, ese aislamiento se volvió más evidente. En la escuela, Dahmer no destacaba. No era el más inteligente, no era el más problemático, simplemente estaba ahí. Pasaba desapercibido, como si fuera parte del fondo, como si no dejara huella. No tenía amigos cercanos, no participaba en actividades y aunque estaba rodeado de personas, seguía estando completamente solo. Pero dentro de su mente, algo estaba cambiando. Sus pensamientos comenzaron a tomar una dirección más oscura, más obsesiva, más enfocada en una idea específica: la permanencia. No quería solo compañía, quería que esa compañía no pudiera irse. Quería eliminar la posibilidad de abandono, porque si había algo que realmente le afectaba, era la idea de quedarse solo. Ese miedo se transformó en la fantasía, y esa fantasía poco a poco comenzó a sentirse más real que el mundo exterior. Pero había otro elemento que aceleraría todo: el alcohol. A los 14 años Jeffrey ya bebía, no de forma ocasional, no por diversión, sino como una necesidad. Bebía antes de ir a la escuela, bebía durante el día, bebía para silenciar su mente, para adormecer lo que sentía, pero también para liberar lo que estaba contenido. El alcohol no solo lo cambiaba, le quitaba límites, le daba una sensación de control y, al mismo tiempo, le permitía desconectarse aún más de la realidad. Para cuando llegó el final de la secundaria, Jeffrey Dahmer ya era alguien completamente aislado. Alguien que vivía más en su mente que en el mundo real. Alguien que había aprendido a ocultar lo que pensaba, a parecer normal, a no llamar la atención. Y eso es lo que hacía todo más peligroso.
porque nadie veía venir lo que estaba por pasar. En 1978, poco después de graduarse, su vida cambió por completo. Sus padres se separaron, su madre se fue de la casa y su padre estaba ausente. De repente, Jeffrey se encontró completamente solo, en una casa vacía, sin reglas, sin supervisión, sin nadie que notara lo que ocurría. Ese silencio regresó, pero esta vez era absoluto. Ese día conoció a un joven llamado Steve Hicks. El encuentro fue casual. Un viaje, una conversación, una invitación. Algo que en cualquier otra historia no tendría importancia. Lo llevó a su casa, hablaron, escucharon música, bebieron. Por un momento, parecía que Jeffrey tenía todo lo que siempre había querido. Compañía, presencia, alguien ahí. Pero como siempre, ese momento tenía un límite. Y cuando Hicks decidió irse, todo cambió. El miedo regresó, el mismo miedo que había estado creciendo durante años. El miedo al abandono, el miedo a volver al silencio, y en ese instante Jeffrey tomó una decisión. No fue impulsiva en el sentido tradicional. Fue el resultado de años de aislamiento, de pensamientos no expresados, de emociones no procesadas. Fue el momento en el que su mundo interno se impuso sobre la realidad. Ese fue el punto de no retorno. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que significó. Porque una vez que cruzó esa línea, algo dentro de él cambió para siempre. No hubo reacción inmediata, no hubo una huida desesperada, no hubo pánico visible. Hubo silencio. Otra vez silencio. Como si su mente hubiera aceptado lo ocurrido como algo lógico, como una solución. Y eso es lo que hace esta historia tan perturbadora, que no comenzó con rabia ni con odio, tampoco con violencia impulsiva. Comenzó con vacío, con desconexión, con una necesidad distorsionada de no estar solo. Y con el tiempo, ese vacío no desapareció, solo cambió de forma. Se volvió más oscuro, más profundo, más difícil de detener. Porque lo que empezó como una sensación, ahora se había convertido en una acción. Y lo más inquietante de todo, es que nadie lo sabía. Nadie lo sospechaba, nadie estaba mirando. Y ese fue el inicio real, no de un crimen aislado, sino de algo mucho más grande. Algo que crecería en silencio durante años. Después de lo ocurrido con Stephen Hicks, hubo algo que podría parecer contradictorio. Silencio, no inmediato caos, no una espiral visible, sino una pausa. Como si Jeffrey Dahmer hubiera presionado un botón interno y decidido, por un momento, detenerse. Intentó seguir adelante, intentó construir algo parecido a una vida normal. Poco después, se alistó en el ejército, fue enviado a Alemania, un cambio de entorno, una nueva rutina, una oportunidad de empezar de cero. Y durante un tiempo, eso pareció funcionar. Pero hay cosas que no desaparecen con la distancia. Cosas que no se pueden enterrar con disciplina o estructura. Porque el problema nunca fue el lugar, era su mente. El alcoholismo continuó e incluso empeoró. Y con él regresaron los pensamientos, las fantasías, las necesidades de control. Finalmente, su comportamiento se volvió insostenible. Fue dado de baja y regresó a Estados Unidos. Pero no regresó como alguien que había superado su pasado. Regresó como alguien que había aprendido a ocultarlo mejor. Durante los años siguientes, su vida fue inestable. Trabajos temporales, mudanzas, problemas constantes, hasta que finalmente terminó viviendo en Milwaukee nuevamente. Fue ahí donde todo comenzó de nuevo. Pero esta vez de forma más frecuente, más organizada, más inquietante. A finales de los años 80, Dahmer comenzó a desarrollar un patrón, un método. Frecuentaba bares, lugares donde podía pasar desapercibido, donde podía hablar con extraños, donde podía encontrar a personas que, como él, buscaban compañía, pero mientras otros buscaban conexión, él buscaba control. Elegía cuidadosamente, observaba, escuchaba y cuando encontraba a alguien adecuado, hacía una invitación. Algo simple, aparente, ir a su apartamento, escuchar música, tomar algo. De hecho, nada fuera de lo común, nada que levantara sospechas. Y eso era lo más peligroso, porque todo parecía normal hasta que dejaba de serlo. Su apartamento se convirtió en el centro de todo, un lugar que, desde afuera, era completamente ordinario. Una puerta más en un edificio más. Vecinos, pasillos, rutina. Pero dentro, la realidad era distinta. Ese espacio se transformó lentamente, no de un día para otro, sino con el paso del tiempo, con cada decisión, con cada acción, hasta convertirse en un lugar que no solo ocultaba secretos, sino que los acumulaba. Los vecinos comenzaron a notar cosas,
olores extraños, persistentes, difíciles de ignorar. Algunos se quejaron, pero otros prefirieron no involucrarse, porque hay algo en la naturaleza humana que nos hace evitar la incomodidad. Lo inexplicable, preferimos pensar que hay una explicación lógica, que no es tan grave, que no vale la pena investigar. Y mientras tanto, la realidad continuaba. Dentro de ese apartamento, Dahmer llevaba a cabo un patrón cada vez más repetitivo, más estructurado, más frío. Lo inquietante no era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. La falta de emoción, la ausencia de prisa, la sensación de que para él todo tenía un propósito. Como si estuviera resolviendo un problema, como si estuviera ejecutando un proceso. Y eso es lo que transforma esta historia en algo diferente, porque no se trataba de impulso caótico, se trataba de control, de repetición, de una lógica interna completamente desconectada del mundo real. Pero incluso en ese escenario, hubo momentos en los que todo pudo haber terminado. Momentos en los que la historia pudo haber tomado otro rumbo. Uno de los más importantes ocurrió cuando una de sus víctimas logró escapar. Desorientada, confundida, en estado vulnerable. Llegó hasta la policía y por un instante todo parecía alinearse. Era el momento perfecto para descubrir la verdad, para detenerlo. Todo para evitar que continuara. Pero no fue así. Dahmer apareció, tranquilo, controlado, convincente. Explicó la situación como un malentendido, una discusión, un asunto personal, y los oficiales le creyeron. Devolvieron a la víctima y se retiraron. Ese momento no solo fue un error, fue un punto crítico, porque permitió que todo siguiera, que el patrón continuara, que la historia avanzara hacia un desenlace inevitable. Y es aquí donde la narrativa se vuelve aún más inquietante, porque ya no se trata solo de una persona, se trata de un sistema que falló, de señales ignoradas, de oportunidades perdidas, de decisiones que tuvieron consecuencias irreversibles. A medida que pasaban los meses, la situación dentro del apartamento se volvía más insostenible, más difícil de ocultar, más evidente para quienes estaban cerca. Pero aún así, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo, hasta 1991. Ese año, algo cambió. Otra víctima logró escapar, pero esta vez la historia fue diferente. No hubo confusión suficiente, no hubo explicación convincente. Había evidencia, había urgencia, había algo que ya no podía ser ignorado. La policía actuó, llegaron al apartamento, entraron y lo que encontraron no fue simplemente una escena del crimen, fue algo mucho más profundo, un espacio que reflejaba años de oscuridad, años de secretos, años de acciones que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Ese día, Jeffrey Dahmer fue arrestado. Sin resistencia, sin intento de huida, como si en el fondo supiera que todo había terminado. El silencio que había definido su vida llegaba a su fin, pero lo que vino después fue igual de impactante. Durante el proceso legal, Dahmer confesó, no negó los hechos, no intentó construir una narrativa alternativa. Habló con calma, con una desconexión que muchos encontraron perturbadora. No era la reacción que la gente esperaba. No había explosiones emocionales, no había justificaciones intensas. Había una frialdad difícil de comprender. Fue declarado culpable, sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. Y su nombre quedó marcado en historia, pero más allá del juicio, más allá de la condena, quedó una pregunta que sigue generando debate. ¿Qué lo llevó hasta este punto? ¿Fue su infancia, su aislamiento, el abandono emocional, el alcohol, sus pensamientos, todo junto? No hay una respuesta simple, porque la mente humana no funciona de forma lineal. No hay una sola causa, no hay un solo momento. Hay una acumulación de experiencias, de decisiones, de ausencias. Y en algunos casos, eso es suficiente para crear algo que escapa a la comprensión. La historia de Jeffrey Dahmer no es solo la historia de un individuo. Es la historia de advertencias ignoradas, de sistemas que no reaccionaron a tiempo, de una oscuridad que creció lentamente sin interrupción. Y eso es lo que la hace verdaderamente inquietante, porque no es algo que apareció de la nada, es algo que se formó paso a paso, en silencio, a la vista de todos, pero sin ser visto. Y al final, esa es la parte más perturbadora de todas, que el peligro no siempre se anuncia, no siempre grita ni deja señales claras. A veces es tranquilo, invisible, y a veces, cuando finalmente lo vemos, ya es demasiado tarde.